Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. Es de verdad una celebración, una fiesta poder estar aquí. Así hay un libro del doctor Reynoso que se llama El culto es fiesta. Pero es una celebración también porque vamos a comenzar la lectura del cuarto libro, Números, en esta noche. Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar. Oremos. Amante Padre Celestial, en esta noche estamos muy agradecidos porque tenemos tu palabra, porque tenemos las Escrituras y porque, Padre, tú nos hablas, tú te revelas y estableces aquellas cosas que quieres que nosotros sepamos acerca de ti, primeramente, y también acerca de la vida eterna y la vida a tu lado. Gracias porque vamos leyendo la Biblia. Danos mucha sabiduría, danos memoria, para que podamos aprender, para que podamos ir tomando notas, porque debemos crecer en el conocimiento de tu palabra. Gloria sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar, mis hermanos, quiero agradecer al consistorio de la Iglesia Presbiteriana La Casa del Alfarero, que en esta ocasión me ha autorizado transmitir desde el puerto de Veracruz. Aquí estamos en nuestra casa, en la casa de ustedes, y pues vinimos a hacer unas diligencias que se van a extender un día más todavía, pero gracias a Dios y gracias al consistorio que nos ha permitido hacer esta transmisión en vivo desde el puerto de Veracruz. Un saludo a todos ustedes, amados hermanos. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar hablando acerca del libro de Números, el cuarto libro de la ley, de lo que se denomina el Pentateuco, 5 libros que son el libro de la ley, la Torá, y que estamos ya a punto, pues de una vez que terminemos Números, vamos al último del Pentateuco. Y quiero mencionar algo que quizás no habíamos dicho en Génesis, Éxodo y Levítico. Quisiera decirles que cada libro de la Biblia tiene 3 nombres. El nombre original en hebreo, porque estos libros fueron escritos en hebreo. Ese es el primer nombre. Pero cuando surge la versión de la Septuaginta, la versión de los 70, justo antes de que Cristo naciera, unos años antes de que Cristo naciera, pues la lengua era el griego. Y entonces estos nombres recibieron un nombre griego, porque además la Septuaginta estaba escrita en griego. Y por supuesto, mis hermanos, el tercer nombre es el nombre en español. Esos son los 3 nombres que cada libro tiene. Otra curiosidad que quisiera mencionarles es que en la cultura hebrea,
se acostumbraba a ponerle al título del libro conforme las primeras palabras con las que comenzaba. Así se le ponía al libro. Así que, por ejemplo, Génesis, que es el nombre en griego, Génesis, en realidad en hebreo se llama Bereshit. Y Bereshit se traduce en el principio. Y así comienza el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que pueden ustedes subrayar, no tienen ustedes que memorizarse estas palabras necesariamente, pero bien pueden ir, primero vayan a Génesis capítulo 1 y subrayen o pongan en un rectángulo en el principio, porque ese es el verdadero o el original nombre de lo que hoy conocemos como Génesis. Si hubiéramos estado en la época, por ejemplo, de Josías, que ahorita voy a explicar por qué escogí a Josías. Si hubiéramos vivido en esa época, cuando se encontró el Pentateuco, la ley, allí en el templo, y si nosotros hubiéramos preguntado, ¿y viene Génesis?, nunca hubieran entendido. Ellos lo que habrían entendido es en el principio. Ese es el título de Génesis. Y también tenemos a Éxodo, ¿sí? Y Éxodo en hebreo se llama Shemot. Y se llama, traducido al español, estos son los nombres. Y así comienza el Éxodo. Shemot quiere decir nombres. Estos son los nombres. También les invito a que lo pongan en un rectángulo, si es que gustan, o que lo anoten, para que nos acordemos de que ese es el verdadero o el nombre original del libro de Éxodo, que Éxodo pues es el griego. Y acabamos de terminar el libro de Levítico. Levítico o Vayikra en hebreo. Vayikra. Y quiere decir, y él llamó. Y él llamó. Sin embargo, si ya están ustedes en Levítico 1, van a decir, bueno, aquí ya falló la cosa, porque comienza diciendo, llamó Jehová a Moisés. ¿Sí? Llamó Jehová a Moisés. Bueno, déjeme decirle que y él es Jehová. Él es Yahvé. Y Yahvé llamó. Y él llamó. Entonces, estamos bien. Ese es el nombre original del libro de Levítico. También tenemos ahora el libro de Números. Números en griego pues se llama aritmoi. De allí viene la palabra, por ejemplo, aritmética. Números, cuentas. Pero ese es el nombre en griego. ¿Cómo se llamaba originalmente en hebreo? Se llamaba en el desierto. Bemidbar. En el desierto. Y si buscan ustedes, dice, habló Jehová a Moisés, Números 1:1, habló Jehová a Moisés en el desierto. Y entonces, aquí es donde alguien me podría decir,
¿Qué no se debería llamar habló Jehová a Moisés? Lo que pasa es que a veces el hebreo, no siempre, nada que ver con el español, pero a veces las palabras como que están al revés y a veces es medio aglutinante. Y como en el inglés hay cosas que a veces se invierten. Y en hebreo dice, en el desierto habló Jehová a Moisés. Así es como está. Por eso el nombre es en el desierto. Márquelo usted, allí escríbalo en sus notas, porque son cosas bien interesantes. Entonces, Números sí habla de estadísticas. Hoy vamos a ver el censo de cantidades en las tribus, etc. Sin embargo, Números tiene que ver con la estancia del pueblo de Israel allá en el Sinaí, frente al Sinaí. Y una cosa más que les quiero comentar. Vamos a regresar a Josías. Allá en el segundo libro de Reyes, en el capítulo número 22, en el versículo 8, está la historia de cómo fue encontrado el libro de la ley. Y esto llama mucho la atención porque habían pasado siglos y en algún momento Israel se olvidó de la palabra. En algún momento Israel se olvidó de su ley, diríamos, de su Biblia. Se olvidó, la perdió. ¿Y saben dónde la perdió? En el templo. Allí, entre cosas, cachivaches, en una parte, una bodega del templo, por allí fueron a encontrar la ley. Y la pregunta es, ¿y qué le predicaban los sacerdotes al pueblo durante siglos? Porque se les había perdido. Y por eso, ese es uno de los motivos. Sin palabra, somos débiles. No hay crecimiento espiritual, no hay edificación. No podemos contestar, no podemos defender, no podemos hacer apología, no podemos defender nuestra fe. Es importante, Dios diseñó la palabra para nosotros, porque es útil, dice Pablo a Timoteo. Es muy útil en varias cosas la palabra. Y en ese momento en el que Josías, ¿verdad?, se da cuenta de que el libro de la ley ha sido descubierto e encontrado, inmediatamente rasga sus vestidos y ordena, acuérdense que es el rey reformador, que todo el pueblo esté escuchando y que el sacerdote leyera este libro de la ley, este Pentateuco, estos 5 libros, entre los que estaba el libro de Números. Así que esa es otra anécdota que tiene que ver con este libro que vamos a comenzar justo en este momento. Comienza nuestra lectura. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión. Aquí hay una cosa muy interesante. Dios esta vez habló en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque antes Dios hablaba con Moisés en la cima del Sinaí. Pero desde que Dios le había dado instrucciones a Moisés
para que hiciera un templo portátil, para que hiciera el tabernáculo. Desde ese momento, Dios utilizó el tabernáculo como su casa, pero también como un punto de encuentro de Dios con el hombre, de Dios con el ser humano. Pero además, en ese templo portátil, Dios daba palabra para su pueblo. Y me pregunto, ¿y no es igual en la actualidad? No, Dios está en todos lados, pero es en el templo, es en la casa de oración o puerta del cielo. Hay muchas formas para llamarle al templo, pero el templo fue diseñado por Dios. Y cuando una persona dice, no, yo no quiero ir al templo, no se trata nada más de no querer, se trata de desobedecer. Y también se trata de rechazar algo establecido por Dios. Si Dios no quisiera que fuéramos al templo, en este caso al tabernáculo, no lo hubiera creado. Pero Dios ordenó el templo portátil y más adelante el templo en Jerusalén, precisamente para que el hombre vaya, se acerque a Dios, haga un esfuerzo, porque qué fácil también decir, donde quiera que yo estoy está Dios. Sí es verdad, pero Dios se agrada cuando, a pesar de que en todos lados está Dios, nosotros destinamos un día, destinamos un horario, nos preparamos, nos arreglamos, preparamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos y vamos a la casa de Dios. Y allí está Dios. Y además allí podemos nosotros, con otros hermanos unidos, glorificar su nombre en grupo, porque entre semana es individual. Y podemos leer la Biblia en grupo, porque en la semana es individual. Y podemos escuchar el sermón en grupo, porque quizás en la semana no hay una predicación. Así que aquí es interesante ver cómo Dios ya se reúne, se manifiesta, habla, expresa su palabra en el tabernáculo de reunión en el día 1 del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Apenas tenían 2 años de haber dejado al faraón, de apenas 2 años de que se había abierto el mar. ¿Y cuál fue esa palabra? ¿Qué fue lo que Moisés le dijo Dios le dijo a Moisés? Para que Moisés fuera y se lo predicara, para que Moisés fuera y se lo anunciara al pueblo. Bueno, versículo 2. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Sí, Dios le ordena a Moisés que llevara a cabo un censo de todo Israel. Pero aquí ya hay algunas cosas interesantes. Fíjense nada más. Dice de el Israel, por sus familias. Sabemos que había 12 tribus. En realidad 13. Y ahorita ustedes van a decir, a ver cómo está eso. Ya llegaremos a ese punto. Y las tribus, pues eran familias.
Era la casa de sus padres. Pero además había que llevar la cuenta, escribir los nombres de todos los varones. Entonces ahí estaba una lista como las listas de membresía en la iglesia que nosotros tenemos. Los nombres plasmados de varones. Dice el versículo 3 apenas, de 20 años para arriba. ¿En qué se basaba que alguien apareciera en la lista? En que tuviera la fuerza para ir a la guerra, para ir a pelear. El domingo pasado hablamos de esa batalla contra Amalek. Sin embargo, los que iban eran de 20 años para arriba, los que podían salir a la guerra. Y los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Cada tribu tenía su propio ejército, 12 ejércitos, entonces con sus comandantes. Y estará con vosotros un varón de cada tribu. Iba a haber un jefe de cada tribu, uno de jefe de la casa de sus padres. Y a continuación viene una lista de los varones que estarán con vosotros. Y aquí los tenemos. Bueno, aquí podemos ver varias cosas. Está muy interesante porque primeramente quiero que vean cómo se encontraba la distribución del campamento de Israel. El tabernáculo en el centro, los levitas a los alrededores. El tabernáculo en el centro, los levitas acampaban alrededor del tabernáculo. Tenían que estar bien cerca del tabernáculo. Y luego, al norte, tres tribus: Neftalí, Dan, Aser. Al este, Zabulón, Judá, Isaacar. Al sur, Simeón, Rubén y Gad. Y al oeste, Manasés, Efraín y Benjamín. ¿Cuántos contamos? Bueno, 4 por 3, 12. ¿Y los levitas? 13. Y usted me va a decir, pero yo siempre he creído que son 12 tribus. En realidad sí. Ahora, cada una de estas tribus que estaban alrededor del tabernáculo, ¿sí?, iban a tener a sus representantes. Y vamos a comenzar con el versículo 5. Tribu de Rubén. La tribu de Rubén está acá abajo. 46.500 hombres, vamos a hacerlo grande, 46.500 hombres fueron censados de 20 años para arriba, que pudieran ir a la guerra. ¿Y quién era el comandante del ejército de la tribu de Rubén? Pues está en este versículo 5. Elisur, que por cierto es mi segundo nombre. Elisur, hijo de Sedeur. Él era el comandante de los rubenitas. Pero también estaba la tribu a un lado de Simeón con 59.300. ¿Sí? Y aquí ya estoy juntando yo del versículo 6 hasta el versículo 46. Miren qué bonito. Con este cuadro se los estoy simplificando. Con este cuadro de las tribus, las cantidades
¿Ok? Las 12 tribus, acá abajo dice, las 12 tribus de Israel y la tribu de los levitas, para que fueran las 13 tribus. Simeón. ¿Quién era el encargado de Simeón? Selumiel, hijo de Zurisadai. Recordemos que todos estos son nombres de hombres. No hay nombres de mujeres. Son todos estos nombres de hombres. Judá. Judá, la tribu que más creció, que más se reprodujo. 74,600. ¿Y quién era el comandante? Pues era Nazón, hijo de Aminadab, versículo 7. Y de la tribu de Isaacar, que está justo acá arriba, el comandante se llamaba Natanael y contamos 54,400 hombres de guerra. También estaba la tribu de Zabulón, otra tribu grande, 57,400. Y el comandante se llamaba Eliab. Y después viene la explicación de por qué 13 tribus. Bueno, lean conmigo el versículo 10. De los hijos de José. José tuvo 2 hijos. Tuvo a Efraín y tuvo a Manasés. A Efraín y a Manasés. Estos 2 son hijos de José. Es el único de los 12 hermanos, el único que fue tan bendecido por Dios que no existe la tribu de José. Dios quiso que los 2 hijos de José fueran incluidos en las 12 tribus. Y entonces, vamos a decirlo así, a ver si me explico. Efraín sustituye, pues es a José. Pero Manasés sustituye a los levitas, que fueron una tribu apartada, llamada para una actividad totalmente distinta. Y entonces allí están 13 tribus. La de José dividida en 2, Efraín 40,500, Manasés 32,200, ¿sí? Y ya con esto tenemos 12 tribus más la tribu de los levitas. De Efraín, Elisama era el comandante. Y de Manasés, 32,200, Gamaliel era el comandante. ¿Sí? Entonces, las tribus de Israel, por eso este cuadrito hasta acá abajo está bien escrito, bien dicho. 12 tribus de Israel, pero además la tribu de levitas. ¿Ok? Entonces siempre tenemos que tener eso en mente, porque siempre estamos casados con una idea de 12. Y sí, son 12. Pero además hubo otro descendiente de Jacob, otra tribu, que es la de Leví. Y, por cierto, Leví significa en hebreo el que une. Y la tribu de Leví la vamos a ver más adelante, pues era la tribu más chiquita, con menos personas, y están Merari, 6,200 descendientes, Gersón, 7,500, Coat, 8,600, y por supuesto los hermanos carnales, Moisés y Aarón. ¿Y de dónde salen estos nombres? Bueno, pues si ustedes van al capítulo número 3
en el versículo 17, ahí están estas 3 familias de los levitas. Pero ¿cuál era su trabajo? Ellos eran la unión, el enlace entre Dios, el tabernáculo y el pueblo. Por eso la palabra levita significa leví, el que une, o significa unión, o también vincular, o el que relaciona a Dios con los demás. Bien, continuamos. Después de esta explicación de José, tenemos a la tribu de Benjamín con 35.500 y el comandante Abidán. Versículo 12. Tenemos ahora a la tribu de Dan, también una tribu grande, 62.700 hombres de más de 20 años, y Aiezer era el comandante. La tribu de Aser, que está aquí, 41.500, y el comandante se llamaba Pagiel. La tribu de Gad, 45.650, y Eliasaf era el comandante. Y por último, tenemos a la tribu de Neftalí con 53.400 y el comandante se llamaba Ahira. Versículo 16. Estos eran los nombrados de entre la congregación. Eran los príncipes de las tribus de sus padres. Y aquí está el rango militar. Capitanes de los millares de Israel. Cada tribu tenía su capitán. Así que diríamos que el Estado Mayor era la reunión de los 12 capitanes, que eran los que se encargaban pues de manejar al ejército de Israel. ¿Por qué los está organizando Dios? ¿Por qué hacer este censo? ¿Por qué escribir los nombres? Primero, como dice Corintios, porque Dios es un Dios de orden. Nada de que ahí se va, nada de que ahí se fue, nada de ser mal hechos. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios bien hecho, y por eso le pide a su pueblo, y yo estoy convencido que por eso también nos pide a nosotros, que seamos ordenados, bien organizados. Cada tribu, diríamos, cada organización de la iglesia, cada presidente, cada capitán por sus millares, las listas, la forma de conducirse, conocer al recurso humano, por supuesto. Al conocer al recurso humano se descubren talentos, habilidades, destrezas. Y entonces se empieza, al conocer a este talento, pues se toman mejores decisiones, además de las cantidades. Así que siempre ha sido esto algo, escuche bien, hermano, establecido por Dios. Versículo 17. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos capitanes, a estos varones que fueron designados por sus nombres. Fíjense, fueron designados por sus nombres. Como cuando a usted le llega una carta del consistorio de que ha sido designado y ahí está su nombre, para que sea usted el encargado de esto o de aquello. Totalmente bíblico, totalmente correcto. Es verdad. Cuidado con el legalismo. Pero tampoco esto que se hizo no es legalismo. Tampoco debemos irnos a los extremos, ni ser muy legalistas, ni carecer de una organización
escrita, de un organigrama, ¿sí? Debemos de ser prudentes. Y dice el versículo 19, cómo Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces Moisés los contó en el desierto allá del Sinaí. Y ahí está Moisés. ¡Qué tarea! Van a ver cuántos son en total. Y aquí es donde comienza. Solamente voy a leer un versículo porque todo lo demás se repite. Fíjense ustedes. Versículo 20. De los hijos de Rubén, ahí está, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Rubén fueron 46,500. ¿Sí? Y con estos dos versículos ya es más que suficiente, porque el 22 y el 23 nos hablan acerca de Simeón. En el 25 tenemos a Gad, en el 27 tenemos a Judá, en el 29 a Isaacar, en el 31 a Zabulón, en el 33 tenemos a Efraín, en el 35 a Manasés, en el 37 a Benjamín, en el versículo 39 a Dan, y a Aser, versículo 41, también ahí está Aser, 41, 43, ahí está Neftalí. Con estas cantidades que ustedes están viendo en sus pantallas. Y ahí vienen todos los numeritos, que también podrían ustedes subrayarlos. Y miren que este cuadrito nos ahorró una buena lectura, nos ahorramos como unos 20 versículos, y ya nos acercamos a otra parte. Vamos al versículo 44. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel. 12 varones, los 12 capitanes, uno por cada casa de sus padres. 45. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron 603,550. Versículo número 46. ¿Cuántos hombres podían salir a la guerra? Más de 500,000. 603,550. Hay estudiosos que piensan, tienen varias ideas acerca de estos números. Uno, que fueron inflados, porque sería 603,550 y no se estaban contando mujeres, ni niños, ni ancianos, solo varones de 20 años en adelante. Pues ¿de cuántas personas estamos hablando? Y como que en aquella época las familias no eran de una o dos personas, ¿no? Simplemente si habláramos de 600,000, números cerrados, por 4, pues estaríamos hablando de 2,400,000 personas. Entonces hay algunos escépticos que piensan, no, yo creo que le aumentaron un cerito. Sí creo en 65,000. No creo en 60,000, no creo en 600,000.
Y es una postura, y créanme que es una postura bastante común, que existe en esto de los números. Inclusive, aunque ese es otro tema, por ejemplo, Matusalén, ¿no?, que vivió 969 años. Vivió 969 años de los nuestros. Y bueno, son temas de debate, son temas, esos sí son para estudio bíblico. Bien interesantes, bien interesantes. Simplemente les estoy mencionando algunas posturas. Hay una tercera postura. Esta postura es que en realidad el pueblo de Israel no era muy ducho en la aritmética, en las matemáticas. De tal manera, y tenían un sistema de numeración hasta el 1000. Y 1000 significaba literalmente 1000, pero también 1000 podría significar mucho tiempo incontable. Así que cuando un día para Dios son como 1000 años para nosotros, no hay que tomarlo literal. Porque si lo tomáramos literal, quiere decir que Dios sí está sujeto al tiempo. Y que sí, 1000 años son un día para Dios. Así que en una semana Dios ya vivió 7000 días, 7000 días, o 7 días, perdón. 7000 años para nosotros. Pero Dios no está sujeto a nuestro tiempo. Es una expresión, más bien, para la segunda definición que acabo de decir. 1000 años es mucho tiempo. Así que un día de Dios, mucho tiempo, son para 1000 años para nosotros. O al revés, un día para Dios, para nosotros son muchísimo tiempo. Por eso es que también cuando se estudia escatología y se habla del milenio, y Satanás fue liberado por 1000 años, ya nos estamos yendo al Apocalipsis. Tampoco podemos, en la Biblia no podemos ser literales en un lado y no literales en otro lado, y más cuando se trata de la misma expresión. Por eso es tan importante que si no sabemos lenguas bíblicas, veamos muchos pasajes del mismo tema, del mismo término, de la misma palabra, porque entonces, aquí no hay que saber hebreo, que pues un día para Dios son como 1000 años para nosotros. Pues ahí, obviamente, es alegoría, ¿sí? No es literal. Y cuando nos encontramos al milenio, pues entonces ya tenemos ese pensamiento y sabemos que es alegórico, que es una figura, no que es literal. Por eso, y no estamos en clase de escatología o de apocalíptica, pero por eso los presbiterianos, por eso y muchas cosas más, los presbiterianos, los reformados, somos amilenaristas. No creemos en el milenio. Porque hay premilenaristas, milenaristas, postmilenaristas, hay varias posturas, pero nosotros no lo vemos jamás de manera literal. Entonces, realmente 41.500, muchos, bastantes. Esa es una tercera postura. Vamos a los últimos versos de este capítulo 1, que dice nombramiento de los levitas. Ya explicamos que los levitas fueron una tribu
que fue sacada de todo esto, porque el sacerdote no podía derramar sangre. El sacerdote solamente le servía a Dios. Y lo que Dios quería, pues eso el sacerdote se lo llevaba al pueblo. Ya también aquí, precisamente en estos pasajes bíblicos, tenemos que entender algo interesante. Usualmente decimos para servirle, hermano, para servirle, Señor, pero no hay que tomárnoslo tampoco literalmente. Me voy a explicar. Todos aquellos oficiales, pastores, presidentes, directivos que están en la iglesia, no están para servirle a la gente, porque la gente no es primero que Dios. Esa sería un enunciado idólatra. Todos estamos para servirle a Dios. Así estaban estos levitas, con su pueblo. Primero a Dios, y ya lo que Dios quiere y lo que Dios diga viene para su pueblo. Son conceptos que a veces no tenemos muy claros, o conceptos como esto del milenio que les acabo de decir. Ya llegaremos a Apocalipsis, aunque debo decirles que ya estudiamos en escuela dominical Apocalipsis, pero lo volveremos a leer, por supuesto. Y dice el versículo 47, los levitas, estos sacerdotes, esta tribu, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. ¿Sí? No iban a ir a la guerra. 12 tribus sí iban a ir a la guerra. 12 tribus iban a estar labrando la tierra también. Por supuesto que esas 12 tribus iban a recibir un territorio. Los levitas no recibieron territorios. Hubo algunas ciudades, casas para que vivieran, pero no territorios. Y siempre diseminados a través de las 12 tribus de Israel para ministrarle al pueblo. Versículo 48. Porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, como ven ustedes aquí. Ese es su lugar. ¿Se acuerdan por qué Dios no le permitió al rey David construir el templo? Porque había sido un guerrero y sus manos habían derramado sangre. Pero Shlomo o Salomón o el pacifista o el pacificador que no tuvo guerra en su reinado, que no derramó sangre, que ya la andaba regando al final, ya quería matar a alguien pero no lo logró. Salomón, ¿verdad?, fue el encargado de construir el templo. Fíjense la congruencia de Dios en diferentes momentos de la historia y en diferentes pasajes bíblicos. Por esa razón, si aquellos se van a ir a la guerra, los levitas no, porque estaban en el templo, porque le ministraban a Dios, porque hacían cosas santas, porque hacían cosas sagradas. Y yo no sé si por esa razón en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos esté prohibido que un predicador de culto, un ministro de culto, de la religión que sea, está prohibido que ocupe un puesto público. Pero no me sorprendería que tiene que ver con esto. Las cosas espirituales muy separadas de las cosas materiales. Y de alguna forma en el consistorio también esto sucede, ¿no? Los pastores estamos dedicados a las cosas espirituales y el consistorio a la administración, al gobierno, a la disciplina, a muchas otras cosas. Bien interesante ¿qué es esto? Dice
Pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen al tabernáculo. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres. Ellos se encargaban de darle mantenimiento. Ellos se encargaban de poner los panes, de que estuvieran listos, de prender, mantener las luces prendidas, mantener al incienso aromático, todo esto, de hacer el aseo adentro del tabernáculo. Y por eso, dice el versículo 50, acamparán alrededor del tabernáculo, como lo podemos ver aquí. Por cierto, hice la suma, creo que son 22,200 levitas para más de 600,000, no, para 2 millones y medio de población, si es que fuera literal, ¿no? 2 millones y medio y solamente 22,000 levitas. O sea, el diezmo, me llamó mucho la atención eso, el diezmo sirviéndole a Dios con sus vidas, entregándole a Dios sus vidas, la 10ª parte de todo el pueblo de Israel. Continuamos, versículo número 51. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Nadie podía decir yo ayudo, nadie. Ningún soldado, ningún agricultor, ningún Juan de a pie podía decir yo lo desarmo, yo lo cargo, yo lo traslado. Fíjense lo que dice el 51. Cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse y volviera a acampar el pueblo de Israel, los levitas lo armarán. Y todo aquel que no sea levita, el extraño que se acercare, morirá. Y sucedió. Y le sucedió a los hijos, precisamente en el capítulo 3 más adelantito, visto bueno de Dios. Ahora imagínense a alguien que no era levita, que se acercara, pues caía muerto. Y en el 52, los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento. Entonces ahí están, otra vez me regreso, ahí están los campamentos, o si lo quieren ver así, ahí están las tribus, los levitas, y en el centro el tabernáculo. Otra cosa interesante que a mí me llamó la atención es 1, 2, 3, una parte trinitaria, el 3 presente, al tercer día resucitó Jesús de entre los muertos, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Y allí estaban acampando, cada uno junto a su bandera. Bueno, aquí se ve cómo iban trasladando, desarmados los muebles, el tabernáculo, los muebles. Ese debe ser el arca del pacto, de la alianza, y la iban cargando los sacerdotes. Nadie podía ayudar, nadie podía meter la mano. Pero aquí me llama la atención esto, miren. Cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Hay por allí un grupo de personas que no son cristianos, no son nuestros hermanos, que enseñan que no a la bandera, que no al himno nacional, que no a los símbolos patrios, que no al servicio militar. ¿Sí? Y creo que todos saben a quiénes me refiero.
Es muy interesante que el que ordena que cada una de las 12 tribus tenga su bandera es Dios. Y hablaremos de las banderas y más pasajes bíblicos sobre banderas en la próxima clase del próximo miércoles. Se va a poner muy interesante hablar acerca de las banderas, porque esta religión dice no a las banderas, no a el servicio militar. Esto que estamos viendo aquí es un servicio militar, hermanos, de 20 años para arriba. Cuando se necesitara, ellos eran los que tendrían que salir. 53. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Esta bandera es la bandera de la tribu de Judá, el león de Judá, que es la tribu que más nos interesa a nosotros, porque de la tribu de Judá nace David, nace José el carpintero, nace Jesús nuestro Señor. Y el escudo de la bandera de la tribu de Judá era el león. Dentro de 8 días vamos a ver esto. Ya me adelanté incluso un poquito en la preparación, y esto ya son imágenes ya de la próxima semana, y pueden ustedes ver aquí el estandarte, el escudo como nuestra águila con la serpiente de cada tribu. Y aquí vemos al Judá o Judá, y vemos el ancho, el alto, e incluso con cuántas puntadas está realizado cada estandarte. La femenil tiene su estandarte. Felicidades, y es el más bonito, debo admitirlo, hermanas embajadoras, está hermoso. Pero la casa del alfarero tiene su escudo, así debe ser. Y cada organización, jóvenes, intermedios, todos tienen su escudo o su logo, ya muy modernos, ¿verdad? Pero esto es perfectamente correcto, es organización, es orden, y sobre todo así lo diseñó Dios. Así que así seguiremos haciéndolo. Y aquí están las 12 tribus, cada escudo que iba en la bandera de cada uno. Pero repito, no se pierda dentro de 8 días usted esta clase, esta lectura de la Biblia, porque vamos a hablar más acerca de las banderas, para que ese punto quede completamente claro y no nos vayamos con ideas de personas. Lo que está en la Biblia es claro, está escrito. Vamos a orar para terminar. Amante Padre Celestial, te agradecemos que hemos podido transmitir doblemente, de forma remota, porque es por internet, pero al mismo tiempo es desde otra ciudad, desde otro estado. Pero esto es lo bueno, esta es la parte buena de la tecnología, que nos permite hacerlo como lo hemos estado haciendo constantemente. Padre Celestial, gracias por esta lectura, por números que comienza tan interesante, con información que nos nutre, nos enseña, nos abre los ojos de varias cosas. Está con nosotros, Padre, quédate con nosotros, con nuestras familias. Permite que terminemos esta semana con bien, de tal manera que el domingo podamos estar verdaderamente dedicados a ti. Gloria sea tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.